Vamos a cantar eso una vez más, pero solo las voces. Si pueden poner las últimas dos estrofas, por favor. Creo que una de las cosas más gloriosas en la iglesia es cuando el pueblo de Dios se escucha cantándole al Señor, ¿verdad? Y no podemos dejar pasar oportunidades cuando nos congregamos y estamos juntos de cantarle al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, ¿verdad? Una de las cosas que tú ves en el Nuevo Testamento que Pablo le decía a la iglesia en Corinto, dice, cuando entre alguien a la iglesia que no sea creyente y esté en medio de ustedes, que no quepa ninguna duda de que esas personas alaban y aman al Señor Jesús. Así que vamos a cantar nuevamente, y voy a cantar con ustedes, lo que voy a parar mi micrófono para que no caigan truenos y no llueva en Santa Rosa en el verano. Pero vamos a cantar juntos nuevamente esas últimas estrofas. Porque me da de su favor, no puedo contestarlo, pero hago sed de corazón, he sido rescatado. Gracias porque hemos sido rescatados por tu gloriosa obra. Gracias por enviar a tu Hijo amado a tomar nuestro lugar en la cruz, para que nosotros ahora pudiéramos cantar como hijos e hijas de Dios desde una posición de salvos, perdonados, reconciliados con Dios Padre. Qué verdad más gloriosa que podemos juntos alzar nuestras voces y alabar a aquel que es digno de toda alabanza. A nuestro Dios, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús, el Alfa y el Omega, el Señor de señores, aquel que es, aquel que regresará, el que edifica su iglesia, el que está en medio de los candelabros, aquel que es digno y justo, aquel que nos ha amado. Gracias por este privilegio que tenemos de cantarte a ti. No cantar solo acerca de ti. Tú estás aquí con nosotros. Te cantamos a ti. Te adoramos a ti. Exaltamos en alto el nombre de Jesús a través de la música. Te amamos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y nos está visitando por primera vez. Mi nombre es Israel Iglesias y soy el pastor del campus. Esta semana han sucedido muchas cosas buenas y una de las cosas que yo creo que vale la pena resaltar en nuestra historia como campus, hace 2 años atrás, el Señor en su providencia a la iglesia Jesús le permitió recibir este edificio más un grupo de 11 personas que quedaban en la iglesia original de aquí en inglés, y esa iglesia se acercó a la iglesia Jesús, la iglesia Westview, le dijo a la iglesia Jesús, deseamos que ustedes continúen el ministerio. Sabemos que Cristo está edificando su iglesia y antes que este edificio se convierta en un supermercado o se convierta en un banco, deseamos que el evangelio continúe siendo predicado, que la iglesia se continúe reuniendo, que la iglesia haga discípulos, que veamos niños aprender el evangelio y veamos entonces el cuerpo de Cristo continuar ser un faro de luz en esta parte de la ciudad de Santa Rosa. Y el Ministerio Latino de Sebastopol se mudó por aquí, para este edificio en Santa Rosa, y comenzaron entonces a tener servicios. En ese entonces el grupo que estaba en inglés estaba también siendo cuidado y empezaron a haber 2 servicios, uno en inglés y uno en español. Pero todo nuevo para la iglesia Jesús, una iglesia que lleva más de 115 años en el condado de Sonoma, nunca había tenido otro campus. Mucho menos un campus donde habían ahora 2 servicios en 2 idiomas diferentes y se continuó orando y buscando la dirección del Señor. Especialmente que en esta zona, aunque no lo crea, las estadísticas muestran que son mitad y mitad latinos y mitad anglos, cuando usted mira las estadísticas demográficas y la necesidad y la oportunidad de tener un campus no solo en español o no solo en inglés, sino ambos, reflejando el cielo, multicultural, multigeneracional, el cuerpo de Cristo sirviendo juntos como una sola iglesia. 2 servicios diferentes,
Dos contextos diferentes, dos idiomas diferentes, pero colaborando para que Cristo sea conocido, para ver personas siendo salvadas y una iglesia edificada. Ese grupo de personas que en ese entonces eran 60, 70 personas los que se mudaron para acá, más el grupo que estaba aquí en Westview, empezó a crecer. Empezaron entonces a buscar un pastor bilingüe. En ese entonces me contactaron. Un año atrás me mudé a ser parte de ustedes, lo que Dios ya estaba haciendo aquí. Dios continúa y continúa edificando el campus. En este momento, combinados entre ambos servicios, tenemos 205 personas aproximadamente, incluyendo niños. Estamos hablando de un incremento de casi 70% en nuestra iglesia hemos visto en todo este año. Y ya una iglesia que va creciendo es una iglesia que necesita entonces más de un pastor. Y empezamos a orar este año al principio cuando los ancianos de la iglesia nos reunimos y empezamos a buscar la dirección del Señor, cuál es la necesidad más urgente. Y el Señor hizo claro de que la necesidad más urgente era un pastor asociado, que viniera y trabajara entonces, colaborara conmigo y con nosotros aquí en el campus de Santa Rosa para continuar la obra que Dios está haciendo aquí. Y empezamos a orar y nuestra oración primaria o primordial fue: Señor, no queremos a alguien que solo venga porque hay una oportunidad de trabajo. Queremos que alguien, que tú traigas a la persona, que seas tú guiándonos a la persona que ya tú estás trabajando en su corazón, que ya tú estás moviendo su corazón para venir y ser parte de la obra aquí en Jesús. Alguien que desee trabajar con otros pastores, alguien que desee venir y estar bajo el liderazgo de nuestra iglesia. Y este viernes estuvimos el grupo de líderes de nuestro campus reuniéndonos con el candidato que ha pasado ya un proceso. El Señor nos guió hacia una persona. Inicialmente yo me reuní con él y el pastor Rich también y tuvimos diferentes conversaciones. Después incluimos a nuestras esposas y nos reunimos con este pastor y su esposa, y el Señor continuó ahí confirmando de que sí, creemos que esta es la persona, Señor, y continuamos orando. Después de esas reuniones, el ministerio ejecutivo, hemos dicho el equipo ejecutivo del campus de Sebastopol, más yo en este caso, nos reunimos con este pastor y también lo entrevistamos y empezamos a conversar con él. Y el Señor continuó dándonos paz y mostrándonos de que parece ser, es evidente de que esta sea la persona, al punto de que nos sentimos cómodos de que los ancianos de la iglesia Jesús, que incluye al pastor Marlon, que incluye al pastor Tom, José Contreras, varios hermanos del otro campus, nos reunimos y hubo una entrevista, más las esposas, y los ancianos de la iglesia de una forma unánime dijeron: creemos que esta es la persona que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy, después de reunirnos con él tantas veces y buscar y orar, ha sido un proceso de meses, decidimos entonces poder presentárselo a ustedes, a la iglesia, para que la iglesia lo conozca, para que nuestra iglesia aquí en Santa Rosa conozca al candidato y conozca entonces a su familia. Y después que ustedes lo conozcan, esta familia va a estar en el campus de Sebastopol el próximo domingo y la iglesia ya lo va a conocer. Y 3 semanas, a partir de este domingo, la iglesia va a tener la oportunidad de entonces votar y reafirmar lo que nosotros hemos estado viendo, si es la persona que Dios tiene para nosotros. Así que, sin más demora, denle la bienvenida a David y a Keila, si pueden pasar aquí al frente, por favor. Queríamos darle una oportunidad a ellos para que se presenten y que presenten a su familia y nos digan entonces por qué están emocionados de ser parte de Jesús y lo que Dios está haciendo en medio nuestro. ¿Cómo están, hermanos? Yo soy más que hablen, más recio, así que ¿cómo están, hermanos?
Ahí está, ahí está. Yo digo a mi congregación, les he dicho, cuando digo, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos en la casa del Señor. Amén. Amén. Bueno, mi nombre es David, mi esposa Keila. Algunos nos conocen, tal vez ya nos conocen por muchos años, pero nosotros crecimos aquí en Santa Rosa, somos de Santa Rosa, mexicanos originalmente, pero pues aquí crecimos de niños chiquitos. Estamos súper emocionados de poder unirnos con ustedes como familia. Cuando estamos aquí somos familia, hermanos, familia, hermanos en Cristo. Mi esposa y yo, Keila, mis hijas es Ella y Estela. Mi hija tiene 5 años, la mayor, y la más chiquita tiene 1 año, que va a cumplir 2 años este mes. Así que esta es una familia que estamos creciendo, pero estamos súper emocionados de lo que está pasando aquí en Jesús, hermanos, lo que está pasando aquí en Santa Rosa. Vemos la necesidad de una iglesia fuerte, hermanos, una iglesia que se puede fortalecer con el poder del Señor para poder alcanzar al perdido aquí en Santa Rosa. Como ustedes saben, si son locales, sabemos que hay necesidad. Y Keila y yo estamos emocionados de poder, junto a Israel y Marby, poder ser una luz a esta ciudad. Así que me emociona poder estar con ustedes, poder empezar a crecer juntos, no nomás numéricamente, pero espiritualmente también, hermanos. Hay una necesidad también para nuestros jóvenes de poder ellos crecer en un lugar a salvo, un lugar donde hay verdad. Porque hoy en día hay tanta mentira, hay tantos videos, hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que escuchar lo que la palabra dice. Así que no me voy a quedar con el micrófono, pero aquí está Keila. Mucho gusto, yo soy Keila, esposa de David. Tenemos nuestras 2 niñas y de hecho también agregamos a un nuevo miembro a nuestra familia en mayo. Tenemos un cachorrito que se llama Blue, entonces esa es nuestra familia. Estamos emocionados de poder estar con ustedes, de las posibilidades que hemos estado hablando al soñar y al orar de 2 congregaciones sirviendo juntas, no solamente para nosotros mismos como congregación, pero para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. David y yo Dios nos ha puesto en nuestro corazón por mucho tiempo y lo hemos sentido fuerte de que nuestra gente necesita a Dios. Los latinos necesitan a Dios y qué más que poder juntarnos con otras personas que también tienen ese deseo de ver a nuestra gente aquí, no afuera, aquí, sirviendo y creciendo y conociendo a Dios. Entonces las posibilidades de poder estar con ustedes nos emocionan. Estamos contentos, tuvimos el privilegio de conocer a Israel, a Marby, a Pastor Rich y a su esposa. Entonces estamos emocionados de conocerlos a ustedes y poder crecer como familia con ustedes. Nada más un poquito de mí. Yo soy maestra de primaria, entonces me encanta trabajar con niños. Eso es lo que hago. Entonces estoy emocionada de poder también trabajar con los niños aquí y estar con ustedes. Gracias. Para los que no todavía conocen bien la historia, el Señor le permitió a David hace un poco más de 1 año atrás plantar una iglesia que el cual ha estado sirviendo como pastor fundador y plantador, y es un grupo de hermanos que también están deseosos de venir y ser parte de nosotros y juntos servir al Señor. Algo que he repetido en otras ocasiones, en otros contextos, es que es triste cuando la iglesia se separa, cuando hay divisiones, pero cuando hay unidad, cuando hermanos y ministerios se unen para servir, eso hay que celebrarlo. Es lo que Dios desea, que el cuerpo de Cristo esté unido y que juntos somos más fuertes y mejores que separados. Y es una oportunidad que el Señor está poniendo frente a nosotros, que no estábamos buscando. Ha sido el Señor guiando y abriendo puertas y moviendo corazones de decir, ¿sabes qué? Es algo glorioso de poder venir y ahora unirnos para continuar la obra que Él ha comenzado aquí en medio nuestro. Así que oren por eso también. El deseo es que una vez que David sea
confirmado por la iglesia, cuando tenga la oportunidad la iglesia de votar, reafirmando lo que hemos visto en la vida de David y lo que hemos visto que el Señor nos ha estado llevando. La meta es que en octubre entonces David comience con nosotros y el grupo de hermanos venga y esté con nosotros. Ya hemos hablado con los diferentes ministerios y vamos a estar coordinando todos esos detalles donde van a venir otras personas a servir a nuestro lado, hombro a hombro, para avanzar el evangelio aquí en esta parte. Vamos a orar por ellos, por favor. Se pueden ponerse en pie conmigo y vamos a orar por David y por Keila. Señor, qué privilegio es poder presenciar lo que tú estás haciendo y participar en eso. Tú pudieras, Señor, edificar la iglesia sin nuestra ayuda. Tú pudieras, Señor, salvar a pecadores sin enviarnos a nosotros. Pero qué privilegio es que tú nos has invitado, que tú nos has llamado a ser parte de tu obra, aquí en especial, aquí en Iglesia Jesús, en Santa Rosa. Y te pido, Señor, que nos ayudes a amar bien a David y a Keila. David como el futuro pastor asociado, el cual va a estar trabajando con nosotros, y el resto de los hermanos que van a venir, Señor. Que seamos un testimonio del poder del Evangelio. Bendíceles a ellos, Señor, ayúdales, darles la gracia necesaria para esta transición, para que ellos puedan ver mucho más allá, Señor, de a lo mejor la incomodidad de dejar lo que ellos estaban haciendo en el otro lado de Santa Rosa para venir ahora aquí y estar juntos uniendo fuerzas. Te pido que les bendigas y que les des, Señor, a favor en todo este proceso, y que ellos puedan ver, Señor, cómo tú estás obrando, y a nosotros también, y que podamos celebrar, Señor, que Cristo sea conocido, que cuando las personas manejen frente a este edificio puedan ver una iglesia vibrante, que puedan ver un estacionamiento lleno de carros y personas salir y entrar y niños jugar, Señor, y la música a todo volumen, y un pueblo que canta, y un pueblo, Señor, que alza sus voces para dar a conocer de que tú eres el Señor. Bendice este matrimonio, guárdales del mal, líbrales de tentación, Señor, y que sea de gran bendición para sus vidas y para la iglesia que va a venir a ser parte de nosotros el tomar este paso. Que tú seas glorificado, Señor. Sabemos que en tu gloria nuestro bienestar se encuentra. Te amamos y te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Después del servicio, van a tener la oportunidad de interactuar con ellos, así que asegúrense de saludarles y darle una buena bienvenida. Gracias. Gracias. ¿No pueden tomar sus asientos? Vamos a estar hoy en una nueva serie. Esta es la primera semana de esta serie que va a durar todo el mes de septiembre. Una serie fundamental para la vida de nuestra iglesia. Una serie vital, es una serie esencial, indispensable. Y el título de la serie es Dedicados a la oración. Dedicados a la oración. El Señor dijo en Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jesús en Mateo 21, versículo 13, él dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, haciendo referencia a este pasaje en Isaías capítulo 56. Vemos que es el corazón de Dios que el pueblo de Dios se caracterice por un pueblo que ora. De hecho, si tú estudias la vida de Jesús, puedes ver que él temprano en la mañana se levantaba e iba a solas a orar. Él, cuando eligió a los 12 discípulos, la Biblia nos dice que él se quedó entonces despierto toda la noche orando por ellos. Vemos también, después de alimentar a los 5,000, que él subió a una montaña y oró. En la noche en el cual iba a ser traicionado y entregado, dice que Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, estaba orando. E incluso cuando vemos a Cristo en la cruz, vemos a Cristo orando al Padre. Entonces, iglesia, ¿no creen que si para el Hijo de Dios la oración es importante, que también lo debería ser para nosotros? ¿No estamos de acuerdo en eso? De que si para Jesús la oración es algo vital, que también debería ser algo vital para la iglesia Jesús en Santa Rosa. Esa fue una buena oportunidad para decir amén. Les voy a dar otra oportunidad. Somos una iglesia de segundas oportunidades.
Iglesia, ¿ustedes no creen que si para Jesús la oración es de vital importancia, que para nosotros también lo debería ser? Ok, ahí estamos mejor entonces. Yo leía esta semana una declaración bien provocativa, dicha por Martin Holt, y yo espero que lo sacuda a ustedes un poco. Y está ahí en la pantalla. Miren lo que dice. Sin oración, nadie puede ser cristiano. Y usted dice, un momento, pastor, un momento. No, creo que eso está un poco exagerado. No, la salvación es por gracia, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver entonces la oración para ser cristiano? Yo no creo que esa afirmación es una afirmación severa o exagerada. Martín Lutero dijo, ser cristiano sin oración es lo mismo que estar vivo sin respirar. Cuando un bebé nace y sale del vientre de su madre, el bebé grita y toma su primer respiro, ¿verdad? Y de la misma forma de que es algo común, es decir, si el bebé está vivo, el bebé debe respirar. Y cuando alguien nace espiritualmente en Cristo, cuando alguien llega a conocer al Señor y nace de nuevo, de la misma forma que alguien físicamente cuando sale del vientre de su madre respira, el creyente también. Entonces, ahora que hay una relación sobrenaturalmente entre el Dios vivo y este ser humano finito, hay una relación única ahí hecha, lograda por el Espíritu Santo. Debe probarse esa relación en una devoción al Señor y en alguien que se comunica con su Dios, en alguien que ora. Así que es teológicamente imposible que un creyente no ore. Si tú estás verdaderamente vivo en el Señor, va a haber una devoción, va a haber una comunión con Dios. Una persona no puede ser verdaderamente cristiana y nunca orar. Ahí está la clave, nunca orar. No significa que no hayan días malos, hay mejores días que otros, hay temporadas mejores que otras, hay temporadas donde oramos más que otras temporadas. Pero es imposible teológicamente que una persona llegue a conocer al Dios vivo y ahora tenga vida en él, el Espíritu Santo mora en él y que nunca ore. Es como decir un ser humano que está vivo pero que nunca respira. Es algo imposible. La oración es tan importante. Fíjense si es tan importante que cuando la iglesia nace, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica ese famoso sermón, esa famosa predicación, y más de 3,000 almas se convierten y ahora son agregadas a la iglesia, nos dice Hechos capítulo 2, en el versículo 42, que la iglesia se dedicaba continuamente a la oración. Así que en cada reunión, en cada oportunidad, en cada momento, en cada servicio, la iglesia oraba. La iglesia tomaba tiempo para orar. Y una de las señales de que una iglesia está madurando es que se convierte cada vez más en una iglesia que ora. En una iglesia donde está a la expectativa, ora con fe y ora sabiendo de que Dios escucha y responde nuestras oraciones y que Dios se inclina su oído para escucharnos a nosotros. Y dice el Antiguo Testamento que sus ojos están por toda la tierra ahí sobre los justos y su corazón, su oído inclinado a aquellos que oran. Así que una de las señales de que una iglesia está madurando es que cada vez más se convierte en una iglesia que ora individualmente y de forma corporativa, juntos. Hay dos aspectos en la oración. Oramos por individual, oramos a Dios, pero hay un aspecto de la vida del creyente en comunidad, con otros creyentes, con otros hermanos. Y cuando comenzamos nosotros a tomar la palabra de Dios en serio, cuando una iglesia toma la palabra de Dios en serio y comienza a orar, es increíble lo que Dios puede hacer con un grupo de personas que oran, con una iglesia que ora, con una iglesia que
sabe que Dios ha establecido la oración para llevar a cabo su obra a través de ellos y en ellos. Ahora miren esto en la pantalla. Dice Thomas Goodwin. Thomas Goodwin fue un puritano inglés y él dijo, nuestra naturaleza caída es alérgica a Dios y nunca quiere acercarse a Él. Y eso lo vamos a dejar ahí por un rato. Por eso, nuestra naturaleza caída nos aleja constantemente de la oración. Es cierto que en momentos escuchas hermanos decir, bueno, yo no oro porque no sé cómo orar. Y eso es válido. A veces el cristiano no sabe orar y tenemos que aprender a orar. Hay momentos donde escuchas a otras personas decir, bueno, yo no oro porque es aburrido. Y es verdad, algunos de ustedes se aburren cuando escuchan el tema de la oración. Aunque no debería ser así, pero esa es la realidad de nuestros corazones caídos. Sin embargo, tenemos que nosotros asegurarnos de entender la raíz de por qué la iglesia no ora como debería orar. ¿Por qué la iglesia cuando escucha el tema de la oración no se emociona como debería emocionarse? Y está en la realidad de la presencia del pecado en nuestras vidas. Fíjense lo que dice ahí. Nuestra naturaleza caída es alérgica a las cosas de Dios. Y nunca quiere acercarse a Él. Es a causa de nuestra carne que odia la oración. El pecado siempre está tratando de alejarnos, de hacer volver a nuestras viejas costumbres de la carne. Jesús nos dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es... Esto no es nada nuevo. Esta es la realidad de que hay una batalla en la cual nos encontramos como creyentes. Y es importante que el creyente esté consciente de esta realidad. Hay una lucha cuando se trata de la oración de nuestra carne, no querer pasar tiempo a solas con Dios o pasar tiempo con el pueblo de Dios orando al Señor como parte de nuestra adoración. A medida que tú intentas dedicarte a la oración, la oposición comienza a aumentar. ¿Usted no ha experimentado eso, que cuando usted se decide hacer algo para Dios, entonces las cosas se ponen más difíciles? Por eso el Evangelio de la Prosperidad no es bíblico, donde la gente dice, bueno, ven a Cristo, todos tus sufrimientos se van a acabar. Ven a Cristo y vas a ser sanado. Ven a Cristo y todo te va a ir bien. Ven a Cristo y vas a tener todo el dinero del mundo. No, hay una guerra en la cual nosotros nos encontramos como creyentes cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Ahora tenemos un enemigo, el diablo. Y el mundo es un mundo caído y nuestra carne todavía experimenta la presencia del pecado. Y hay una realidad ahí que estamos nosotros viviendo. Es mucho más fácil no ser una iglesia que ora. Es mucho más fácil. De solamente reunirnos, vamos a cantar unas cuantas canciones, el pastor dice unas cuantas palabras, nos vamos para la casa todos. Ya, se acabó. Eso es más fácil. Ahora, ¿por qué queremos ser una iglesia que ora? Porque queremos ser bíblicos, queremos agradar al Señor, queremos hacer su voluntad. Porque Él quiere que su pueblo ore. Hay una batalla, hermanos. En este momento hay una batalla en la cual nosotros nos encontramos. Pero ¿saben qué? Me alegro que estés aquí. Me alegro que hayas decidido venir a la iglesia hoy. Me alegro que hayas decidido regresar. Y oro que Dios use su palabra para equiparnos y para llevarnos entonces de donde nos encontramos en nuestra vida espiritual hacia donde Él quiere que nosotros estemos. Y en este momento, cuando hablamos de la oración, muchas cosas que en nuestra carne se nos opone. Vienen acusaciones a nuestras mentes, vienen cosas a nuestras mentes. Y es verdad, hay veces que el cristiano no está muy bien en este aspecto de orar. Pero el Señor usa su palabra no para condenarnos, sino para restaurarnos. Para llevarnos de donde estamos a donde deberíamos estar. Y esto es algo que nos ocurre a todos. Fíjense que dice nuestra naturaleza caída. Yo también me encuentro ahí. Yo estoy con ustedes. Hay momentos donde tú dices, ¿sabes qué? Voy a orar.
voy a orar, me voy a ir a orar. Y en camino a ir a orar, te distraes, pasó algo y no oras, ¿verdad? O vas a orar y de repente, ¿no les ha pasado? Les entra un sueño como nunca. Nuestra carne se nos opone. Nos sentimos cansados, nos enfermamos de pronto o algo sucede y entonces no oramos. Es increíble las cosas que suceden cuando nosotros tomamos la decisión de orar. Decimos, vamos a ir a la iglesia, hay reunión de oración, vamos a ir. Y ese día hay el tráfico más horrible en la historia de Santa Rosa. Y no llegas a tiempo. O los niños empezaron a llorar. O te peleas con tu cónyuge por nada, por una bobería. O el jefe en el trabajo ese día fue un imbécil. Y te trató mal. Y todo cambia. Entonces vemos la posición, la realidad de cuando nosotros queremos tomar a Dios en serio en cuanto a la oración. Cuando tratamos de orar, que hay oposición, que cosas suceden. Pero iglesia, no se den por vencido. Lucha. Dedicados a la oración. No te rindas. No dejes que tu carne tenga la última palabra, como decía esa cita al final. El enemigo está aterrorizado de una iglesia dedicada a la oración. El enemigo no quiere ver a los hijos de Dios de rodillas orando al Señor. El enemigo no quiere ver eso, porque sabe que nosotros somos fuertes cuando nos humillamos, cuando buscamos al Señor. Cuando juntos decimos, Señor, nosotros no podemos edificar la iglesia en nuestras propias fuerzas. Tú puedes hacerlo, tú nos has llamado y tú has prometido hacerlo. Cuando tu pueblo se humilla y te busca en oración, entonces vemos tu mano obrar. Y los discípulos entendieron la importancia de la oración. Ellos habían visto a Jesús orar. Ellos habían visto a Jesús tener comunión con el Padre. Así que ellos sabían que si hay algo que ellos necesitaban aprender, era cómo orar. Y ahora mismo puede ser que tú te estés preguntando, bueno, ¿cómo puedo tener una vida de oración? ¿Cómo podemos ser una iglesia que ora? ¿Por dónde comenzamos? Y si tú te estás haciendo esa pregunta, tú estás en buena compañía, porque esa fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 6. Hablan sus Biblias ahí conmigo en Mateo capítulo 6. Vamos a estar todo este mes en Mateo capítulo 6, del 9 al 13. Son 5 versículos. Este mes de septiembre tiene 5 domingos. Vamos a tomar un domingo a la vez para ver un versículo a la vez hasta cubrir todo el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Y en el mes de octubre vamos entonces a comenzar una serie en el Antiguo Testamento. Vamos a estudiar el libro de Esther. Y esa serie se va a titular El cielo reina. El cielo reina. Mateo capítulo 6. Los discípulos le preguntaron exactamente eso a Jesús. Enséñanos a orar. Versículo 9 de Mateo capítulo 6. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Ustedes notaron aquí en estos versículos cómo se menciona el pronombre en plural constantemente. Míralo ahí en el versículo 9. Dice Padre, no dice Padre mío. Dice Padre, Padre nuestro. En el versículo 11 dice, no dice dame hoy el pan de cada día, sino dice danos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y versículo 12, y perdónanos. Dice nuestras faltas o nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué?
Porque este es el aspecto corporativo de la oración. Sí, podemos orar solos a Dios, pero también Dios quiere que su pueblo ore juntos, como sus hijos e hijas de Dios, que vengamos como un pueblo, como una familia de la fe, a orar al Señor. La iglesia entendió esto. Y la iglesia cuando nació en Hechos capítulo 2 era una iglesia que oraba y dice dedicada a la oración. Si hay algo que hacían cuando ellos estaban juntos era orar. La iglesia no es un lugar donde un grupo de personas dice, bueno, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? Bueno, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquello, y entonces escogemos un menú y hacemos ciertas cosas según nuestras preferencias y gustos, ¿verdad? No, esa no es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios acomodándose entonces a la palabra de Dios. Y vemos que la palabra de Dios nos dice, si hay algo que deben hacer, que no debe faltar cuando ustedes estén juntos, es orar. Por eso oramos, por eso cantamos, por eso leemos la palabra de Dios, por eso predicamos la palabra. La palabra de Dios es el principio regulativo de lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios nos informa cómo la iglesia debe lucir cuando se reúne. No es la visión de los pastores, no es las preferencias culturales, sino es la palabra de Dios, la divina voluntad de Dios, la palabra inerrante que Dios nos ha provisto para que nosotros sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Y en el texto, hay un texto paralelo. Es posible que usted se recuerde que el Padre Nuestro que se encuentra aquí en Mateo 6 también se encuentra en Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, que es el texto paralelo a Mateo 6, aprendemos que uno de sus discípulos, y esa información no aparece aquí en Mateo, pero en Lucas nosotros aprendemos un poco más del contexto. Y uno de los discípulos se acerca a Jesús y le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Nuevamente, ustedes escucharon eso, enséñanos. Un discípulo hablando en nombre de los demás, Señor, necesitamos que tú nos enseñes a nosotros cómo orar. Porque la oración no debe ser solo una disciplina individual, es un aspecto corporativo de ser cristiano. Orar por los demás, orar con otros. Les tengo un desafío en esta serie, que va a durar 5 domingos. Durante esta serie, les voy a dar el desafío de que antes de que se acabe la serie, usted haya orado con alguien y por alguien, en el contexto aquí del domingo en la mañana. No en su casa, sino que usted en estos 5 domingos, usted se tome la oportunidad de orar con alguien y de orar por alguien. Y usted va a ver una iglesia que ora lo que Dios pueda hacer cuando la iglesia toma la palabra de Dios en serio. Es algo glorioso cuando tú ves el pueblo de Dios orando los unos por los otros. Cuando alguien viene y se te acerca y te dice, ¿sabes qué? María, tú puedes orar por mí esta semana. Voy a estar visitando al doctor y van a hacer unas pruebas. Y María me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no oramos ahora mismo? Porque normalmente si decimos, sí, voy a orar por ti, ¿qué sucede? Seamos sinceros, estamos en la casa de Dios. ¿Qué sucede cuando le decimos a otro? Normalmente, vamos a orar por ti. Pasa toda la semana y no hemos orado por la persona. Pero si tú en ese momento dices, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Vamos a orar juntos. Qué glorioso es ver el pueblo de Dios orando los unos por los otros. Que las personas entren aquí y vean a hermanos orar los unos por los otros, confiando de que el Señor ha prometido que cuando oramos, Él va a responder. Y Él va a obrar en medio nuestro. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo en Mateo capítulo 6, Padre Nuestro, cuando oren de esta forma, Padre Nuestro. Fíjense que está ahí resaltando la importancia de orar juntos. Dice, hay una expectativa. No dicen si oran. Noten eso también, que el texto no dice, bueno, si ustedes oran algún día. No, la expectativa es que el cristiano ora. Dice, cuando oren, oren así. De esta forma. Con estos principios. Y eso es teología práctica. Es aplicar el mensaje. Es muy fácil hablar acerca de la oración. Ahora, son otros 5 pesos.
empezar a orar, ¿verdad? Es muy fácil decir, bueno, vamos a hablar acerca de la oración. Ahora, es muy diferente cuando la iglesia entonces se empieza a orar. Y esta es una oportunidad que tenemos de orar los unos por los otros y orar con otros. Aquí está lo primero en las palabras de Jesús en el versículo 9. Si queremos dedicarnos a la oración y ser una iglesia que ora, aquí está nuestro modelo. Miren el versículo 9. Jesús dice, nosotros orar de esta manera. Y es lo que vamos a ver aquí en el día de hoy. Número 1, lo primero que vemos es adoración. Simplemente comienza con adoración. Cuando pensamos en la oración, ¿qué ingrediente tiene que estar ahí en nuestra oración? ¿Cuáles son aquellas cosas que no deben faltar? Bueno, la oración primero que todo es adoración. Y debemos comenzar por ahí. Versículo 9, mírenlo ahí nuevamente en su Biblia, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, oh Padre. Y Padre habla de relación, de intimidad. La oración es comunicarse con Dios de una manera relacional, es adoración. Venimos a Él como sus hijos. Cuando más amas a Dios, más vas a querer orar. Esta semana cuando esté orando, piensa en esto y pause y diga, yo soy hijo de Dios. O si eres mujer, yo soy hija de Dios. Y estoy orando a mi Padre. Mi Padre Celestial, que está en los cielos. Y es un buen Padre. ¿No cantábamos eso hoy? Cuando tú comienzas a creer lo que dice la palabra de Dios, nuestro corazón empieza a cambiar. Y nos acercamos a Dios de esa forma, como nuestro Padre y como un buen Padre. Ahora, no solamente es nuestro Padre y hay una relación, vemos ahora cuál es el objetivo principal de la oración. Dice, santificado sea tu nombre. Y eso habla de reverenciado, que Él es asombroso. Habla acerca de veneración, de adoración. La oración comienza con adoración. Antes incluso de pasar a pedirle algo a Dios, nosotros debemos comenzar adorando a Dios. Antes de sacar nuestra lista del bolsillo y decirle, Señor, necesito que tú obres en todo esto. Y lo vamos a ver después, que hay un lugar en la oración para pedirle a Dios por nuestras necesidades. Darnos hoy el pan nuestro de cada día, ¿verdad? No nos metas en tentación. Vemos que hay cosas específicas por las cuales pedir. Pero comienza diciendo, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Así que el propósito principal de la oración no es recibir, sino dar adoración a Dios. Y Dios quiere que comencemos nuestras oraciones con adoración. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a saltarnos este aspecto de la oración. Tendemos a comenzar a orar pidiendo. Entonces simplemente comienza con adoración. Santificado sea tu nombre. Aquí vemos el objetivo. Tienes un objetivo en mente. Cuando oras, piensa en eso. Piensa en el objetivo. Que tú quieres que lo que Dios vaya a hacer en tu vida y lo que Dios te vaya a proveer y como Dios vaya a responder tus oraciones, que Él sea glorificado. Que Él sea glorificado en tu vida y a través de ti. Orar con ese objetivo en mente, en la gloria de Dios, su reputación, que su nombre sea adorado y reverenciado. ¿Tus oraciones se centran en la gloria de Dios o más bien se centran en tus cosas cotidianas? Cuando tú piensas en tus oraciones se centran en que Dios sea glorificado, en que su reino sea expandido y conocido y avance, o más bien en tu pequeño mundo y nada más. Una de las formas de nosotros saber si estamos adorando mientras oramos es haciéndonos esta pregunta. Miren esta pregunta. Si Jesús respondiera,
todas tus oraciones de los últimos 30 días. Vamos a decir que oraste en los últimos 30 días y todas tus oraciones fueron contestadas. Si Él respondiera a todas tus oraciones de los últimos 30 días, ¿el reino de Dios avanzaría o tu propio reino es el que avanzaría? Piensa en esa pregunta. Y voy a dejar esa pregunta incómoda ahí un ratico más. ¿Qué avanzaría más? ¿El reino de Dios o solo tus propias cosas? Si Dios responde todas tus oraciones, ¿será su nombre santificado? ¿O solo tus propias cosas resueltas? ¿Qué dicen tus oraciones de tus prioridades? ¿Qué dicen las oraciones de la iglesia acerca de nuestras prioridades? La buena noticia es que el pasaje nos enseña, nos da la agenda de Dios para nuestras oraciones. Y puede ser que tú respondas a esa oración y digas, oh, ¿sabes qué, pastor? Es verdad. Si Dios responde todas mis oraciones, no necesariamente la iglesia va a ser impactada, ni Cristo conocido. Más bien están centradas en todas mis necesidades y mis cosas. Y no me malinterpreten, hay un lugar para eso. Podemos pedirle al Señor por nuestras cosas. Tenemos un Padre que conoce todas nuestras necesidades. Más adelante, después, en Mateo capítulo 6, es exactamente lo que Cristo le dice a sus discípulos. No se preocupen por qué vestir, por qué comer. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero la oración comienza con adoración. Nuestro mayor privilegio, nuestra mayor prioridad, la gloria de Dios, que su reino avance. Dice, santificado sea tu nombre. Y Mateo 6, en esta serie vamos a ver que nos va a proveer una guía, la agenda, ingredientes que deberíamos nosotros incluir en nuestras oraciones cuando oremos, en diferentes contextos, como iglesia. Y quiero poner en la pantalla algunas de ellas. Que Jesús sea glorificado, por eso dice, venga tu reino. Que la iglesia sea edificada, dice, hágase tu voluntad. Debemos orar por la provisión de Dios para su pueblo, por eso dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, por unidad entre creyentes. Dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y por protección, dice, líbranos del mal. Que nosotros veamos a medida que oramos que personas sean salvadas, que discípulos sean hechos, que matrimonios sean restaurados, que relaciones sean restauradas, que los hermanos se sirvan los unos a los otros, que veamos reconciliación, que veamos iglesias plantadas. Santificado sea tu nombre como prioridad. Quiero que en los próximos minutos tomemos 5 minutos o más o menos y oremos por esas cosas. Vamos a dejar eso en la pantalla ahí, por favor. Y quiero que usted ahora, nosotros, la iglesia, vamos a orar. Y vamos a orar por eso. Ahí donde usted está, puede orar en silencio, ore por eso, o puede orar en voz alta. Si el Señor le anima a orar en voz alta por esas cosas, ore por eso. Oremos por eso como iglesia, como hijos de Dios. Padre nuestro, estamos viniendo delante de ti y queremos que Cristo sea glorificado. Queremos que la iglesia sea edificada. Queremos ver personas siendo rescatadas y un pueblo unido. Y queremos ver provisión, queremos ver protección, queremos ver la gloria de Dios en medio nuestro a medida que Él escucha y responde nuestras oraciones. Así que vamos a orar. Yo les dije que iba a hacer una serie acerca de la oración y vamos a orar como el pueblo de Dios. Son oportunidades de juntos venir y orar al Señor. Si usted quiere orar sentado, ore sentado. Si quiere pararse, ponerse en pie, puede ponerse en pie. Si quiere arrodillarse, puede arrodillarse.
no hay una postura mejor que otra, pero vamos a orar. Así que vamos a tomar los próximos 5 minutos para orar por esas cosas que nos apuntan hacia el Padre nuestro. Ora ahí en silencio o ora en voz alta como el Señor le mueva en su corazón. Y después de esos 5 minutos yo voy a terminar orando y el grupo de alabanza va a subir y vamos a cantar una canción. Y mientras esa canción esté siendo cantada, vamos a repartir los elementos para tomar la cena del Señor. Mientras esa canción está tomándolo así. Pero vamos a orar, iglesia, juntos. Oremos al Señor. Si alguien desea orar en voz alta, puede hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Deseamos que tú seas glorificado, que Cristo sea adorado y exaltado en medio nuestro, en tu iglesia, que tú nos edifiques. Ayúdanos a continuar creciendo y madurando en unidad, Señor, y en cómo también nosotros expresamos nuestra obediencia a ti en lo que hacemos como iglesia. Gracias por tu providencia, gracias porque tú provees para nuestras necesidades. Gracias por enviar obreros a esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, que el mundo pueda ver unidad entre nosotros y que sea un testimonio del poder del Evangelio y que veamos personas ser rescatadas por ti y los discípulos creciendo y los discípulos aprendiendo a orar y crecer en su disposición para orar, en su disponibilidad para orar, en su capacidad para orar, Señor, como tu pueblo, donde nos reunimos y nos dedicamos a la oración. Guárdanos del mal, Señor. Sabemos que el enemigo es un mentiroso y él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero tú has venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida, Señor, sabemos que se manifiesta en una iglesia que ora, en individuos que creen firmemente en el poder de la oración y que se dedican a la oración con el propósito de que tú seas glorificado, tu pueblo sea edificado y los perdidos sean alcanzados. Confiamos en ti. Y todas estas cosas las pedimos a ti, confiando en tu providencia. En el nombre de Jesús. Amén.